Hoy les contaré una historia increíble de cómo el dinero llegó a existir y cómo ha venido evolucionando hasta lo que hoy es un simple papel. Quédate conmigo, acompáñame en esta segunda parte de la serie La nueva humanidad avanza sobre los amos del mundo. Hoy hablaremos sobre el nacimiento de los bancos y del poder financiero centralizado. Como saben, primero era el trueque. La gente intercambiaba bienes por otros bienes. Por ejemplo, un cerdo por un saco de maíz o una oveja por un saco de frijoles. Así como lo indiqué en un video anterior, Capitalismo Depredador, que los invito a ver, que en forma de caricatura animada se muestra todo esto de la creación del dinero también. Como se darán cuenta, había muchos desacuerdos. Hasta que un día un orfebre sugirió que se podría usar el oro o la plata como un medio de intercambio, ya que todos sabían que eso era algo valioso. Y así podían usar monedas para comprar y vender las mercancías. Y así es como nació el verdadero dinero, el primer dinero, que fue el oro o los metales preciosos. Tiempo después se haría un terrible descubrimiento, del cual iremos desenvolviendo a través de... Por allá a mediados del siglo XVIII, digamos 1750, el padre del creador de la dinastía de los Rothschild, esta poderosa familia de banqueros, cuyo nombre era Moses Amschel Bauer, era un orfebre y comerciante de moneda, y posteriormente de los primeros prestamistas de moneda y recibos papel por guardar oro. Ellos le decían a la gente también que como había robo de monedas cuando las caravanas de transporte iban de un lado a otro, pues que él podía guardar el oro de las personas y a cambio de una pequeña comisión. A cambio de esto, él les daba un recibo. La gente sabía que el recibo era respaldado por oro, que lo podían intercambiar en cualquier momento. Así es como la gente empezó a comerciar en este papel, en el primer papel, que tal vez sería el primer billete. A finales del siglo XVIII, por allá en 1776, se creó una secta llamada los Illuminati, los Iluminados de Baviera, o simplemente los Illuminati. Los creadores fueron Adam Weishaupt. Él era un profesor jesuita alemán. Y por los Rothschild, los primeros banqueros, como ya hemos dicho, que eran judíos sionistas. No de los judíos bíblicos, sino de judíos alemanes. Después de la muerte de su padre, Mayer Amschel Rothschild, en 1812, Nathan Rothschild tomó las riendas de los negocios de su padre. En una ocasión, sobornó a un príncipe llamado Thurn en Taxis, quien tenía el monopolio sobre el correo. Esta relación de poder le generaría ganancias millonarias, pues estaría informado de los acontecimientos importantes horas antes que los demás. En 1815 ocurrió la batalla de Waterloo, en esta guerra que tenían Inglaterra y Francia. Pues el resultado, como ahora saben en los libros de historia, es que Inglaterra ganó. Pero los Rothschild, al saber esta verdad en aquel entonces y al tener ese conocimiento, engañaron a los adinerados de Inglaterra, haciéndoles creer que Napoleón ganó, es decir, que Francia ganó esta guerra. Los ingleses creyeron esto y fueron convencidos de que
se deshicieran de su dinero porque ya no valdría nada. Fue así que los Rothschild esperaron hasta que las acciones valieran casi nada y compraron Inglaterra por centavos. Desde entonces, los ingleses pagan sus impuestos, digamos, a este imperio del escudo rojo de los banqueros. Tiempo después, este sistema emigraría a Norteamérica, a Estados Unidos, para intentar hacer lo mismo, apoderarse de las riquezas de este nuevo continente. Intentarían endeudar a los norteamericanos y en su intento por crear un banco central, también lucharon contra el presidente Andrew Jackson, quien lo sacó en 1836. Y tras su muerte en ese mismo año, dijo sonriendo, antes de su muerte, perdón, sus últimas palabras fueron: yo maté a la banca, porque él sabía de lo maligno que esto era. Y posteriormente, con dinero real respaldado por oro, Estados Unidos experimentaría su más grande crecimiento industrial. Pero los banqueros no se darían por vencidos y lo volverían a intentar. Tras varias reuniones, en 1910 crearon una idea de crear un nuevo banco central. Este no haría alusión en el nombre de un banco central, sino que le pondrían otro nombre. En 1913 crearon la Reserva Federal, los más importantes banqueros de Norteamérica y europeos. Había representantes de los Rockefeller, de JP Morgan, de los Rothschild, de los Warburg y otras importantes familias poderosas de la banca, entre otros, con complicidad del recién elegido presidente Woodrow Wilson. En aquellos días las personas estaban mejor informados de lo que están ahora y sabían que la acumulación de mucho poder privado en un banco central era muy peligroso para ellos. Las personas y políticos buenos temían al monopolio del dinero. Incluso esto yo lo escuché en la escuela en los Estados Unidos, ya que yo estudié allá. Pero solamente eso, que la gente temía el monopolio del dinero. Eso y nada más. Por supuesto, no me lo iban a enseñar. Bueno, volviendo a la historia. Sabiendo esto, los banqueros no usaron el término Banco Central. Decidieron llamarle, como ya les dije, la Reserva Federal. Pero no era reserva. No había dinero ahí acumulado. Y tampoco era federal, porque no era del gobierno. En conclusión, la meta de los banqueros era prestar dinero al gobierno y a otros bancos con intereses. Pero lo más siniestro era que el dinero que imprimían y que prestaban no existía físicamente, como oro, y ni siquiera papel, sino que a partir del préstamo salía a existir justo en ese momento. Es decir, esto era y es una gran estafa, tal vez la más grande de nuestra historia. Los políticos, en cambio, tenían dinero para sus proyectos cuando lo necesitaran. Pedían préstamos a nombre del país, que terminarían pagando, si es que alguna vez lo pagan, con los impuestos de los ciudadanos. En aquellos tiempos se suponía que debía existir una proporción entre el oro que mantenía una nación y la cantidad de dinero papel que podían imprimir. No digo que Estados Unidos no tenía oro, sí lo tenía, y creo aún lo siguen teniendo, aunque en muy poca cantidad. Porque desde la creación de la Reserva Federal, la proporción de dólares por oro ha ido cambiando.
Es decir, que cada vez se imprime muchísimo más dinero que lo que se tiene de oro. Llegó un momento en el que se estableció el precio de la onza de oro en $35. Se ha continuado imprimiendo muchísimo papel dinero. Nos han inundado con ellos, hasta el punto que ya no tiene ningún respaldo de oro el dólar. Es por eso que al día de hoy ya casi no tiene valor real. Aún tiene precio y sigue valiendo y sigues pudiendo comprar. Pero solo por la confianza de la gente. Y el día que se termine esa confianza, el dólar desaparecerá. Y eso está muy muy cerca, ya que muchos países están dejando de querer dólar. Pero esa es otra historia que contaré en mis videos posteriores. Vayamos paso a paso. En mi siguiente video hablaré de cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se adueñó del mundo. Y después de inundar a su propio país con dólares, ahora intentaré inundar el planeta con dólares. Antes de despedirme, solo quiero recalcar que en la Reserva Federal se materializó un terrible descubrimiento: el de convertir papelitos sin valor en oro.